Bendiciones de nuestro Señor Jesucristo a todos los hermanos y amigos que ya están en sus hogares sintonizándonos en este momento por medio de este canal, y vamos a estar aprendiendo de la palabra de Dios. Qué bueno es. La Biblia nos dice que nosotros no podemos vivir sin la palabra del Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que en este momento es la hora de darle alimento a nuestra alma y vamos a ir a la Biblia. Vamos a buscar en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, el capítulo 11, verso 32 al verso 40. Vamos a leer la Biblia en el nombre de Jesús. Y dice así: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Vamos a invocar el nombre del Señor Jesús en este momento, así que usted puede cerrar sus ojos, inclinar su rostro y vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, gracias le damos en esta oportunidad porque nos permite poder leer su palabra, Señor. Pero más que leerla solamente, queremos que usted nos lleve el discernimiento correcto a nuestros corazones. Queremos que su presencia, Señor, esté aquí en medio de nosotros. Te pido, Señor, que llegues a cada hogar de los que en este momento, Señor, están conectados, no solamente a través de este canal, sino a través de tu presencia, Señor Jesucristo. Bendice a cada uno de los oyentes que van a estar siendo alimentados con esta palabra, Dios mío. Gracias te damos desde ya en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, vamos entonces al entrar al estudio de la palabra de Dios en este momento. Quiero reflexionar sobre este pensamiento: por amor o por beneficios. De eso vamos a hablar en esta ocasión. Cuando nosotros leemos la carta a los Hebreos, y específicamente el capítulo 11 de esta carta, encontramos una cátedra muy amplia del tema de la fe. Es interesante lo que habla el escritor de Hebreos en este capítulo 11. Lo interesante de este capítulo es que el escritor no solo menciona la fe de una manera meramente teológica o teórica, sino más bien lo hace desde el punto de vista práctico. Así que Hebreos nos presenta un cuadro donde se ve de manifiesto la fe práctica. No hay teoría aquí, no hay solamente teología bíblica, hay de manifiesto una fe práctica. Y es que hay dos conceptos que son bien importantes de entender en este mundo. En primer lugar, la realidad física. ¿Qué es la realidad física? Es todo aquello que podemos conocer y ver por medio de nuestros sentidos.
Sí, de nuestra vista, de nuestro tacto, de nuestro gusto, de todo aquello que está en esta tierra que nosotros podemos percibir, podemos conocer, podemos palpar. Esa es la realidad física, pero esta realidad no es una realidad eterna, es una realidad pasajera. Prácticamente no es eterna, sino que se acaba, se deteriora, se deshace en algún momento. Pero también tenemos la realidad espiritual, y es aquella que es invisible, la que no se ve, la que no podemos mirar ni tocar con nuestras manos. Por lo tanto, esa realidad debe de ser abrazada por fe. Ese es el punto interesante, no por vista. Sin embargo, es una realidad verdadera. Es algo que está y que no se puede negar, y que para los que creen en Jesucristo es una realidad que controla y demanda sus prioridades. Así que teniendo estos dos conceptos bien claros en nuestra mente, la realidad física, también la realidad espiritual, es cuando nosotros podemos entender mejor las cosas. ¿Sabe cómo dijo el apóstol Pablo en una ocasión? En la carta a los Colosenses, capítulo 1, el verso 16, dice estas palabras. La traducción del lenguaje actual dice: por medio de él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver, y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Mire lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Colosenses. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo la Biblia, hermano? Dios creó tanto lo físico como lo espiritual. De eso que acabamos de estar hablando, el aspecto físico como el aspecto espiritual, son dos realidades, dos escenarios que existen, que son reales. Lastimosamente solo es uno el que podemos ver y tocar con nuestros ojos físicos, con nuestras manos físicas, pero no quita que la realidad espiritual esté en medio de nosotros también. Dios creó lo espiritual, Dios creó también lo físico, y todo lo hizo con un propósito. Entonces, la fe y la esperanza de un cristiano, de un creyente en el Señor Jesucristo, no es una mera ilusión, no, Señor, no es una fantasía que se viene a la mente y que es irreal y que no existe. No, la esperanza y la fe de un cristiano no es solo una ilusión, está basada en la certeza que Dios va a hacer exactamente lo que se dice y lo que Él ha dicho en su palabra, que Él cumplirá sus promesas. Ahí está basada la fe y la esperanza de un hijo de Dios, de alguien que ha creído en las promesas del Señor Jesucristo. No es una fantasía mental, no, mi hermano, no es una ilusión que nunca va a suceder. No, Señor, es una realidad maravillosa, la que cada uno de los hijos de Dios podemos experimentar cuando nosotros tocamos esa realidad espiritual con la fe que nosotros tenemos en Dios. Por tanto, es la palabra de Dios el objeto de la esperanza del cristiano. ¿Oyó eso? La palabra de Dios es el objeto de la esperanza de nosotros los que creemos en Cristo. Mire cómo hay personas que están dispuestas a creer la palabra de otras personas. Hay personas que tienen una gran fe
en fulano, en sutano. Hay personas que dicen: yo le creo a don fulano, yo le creo a don sutano, yo le creo porque él es un hombre de palabra, porque él es un hombre honesto, porque es un hombre íntegro. Hay personas que están dispuestas a creer en otras personas, en la palabra de estas personas, sabiendo que las personas somos imperfectas, fallamos a veces. ¿Cuánto más debería el ser humano creer en la palabra de Dios? ¿Sabe por qué? Porque Dios es el único ser veraz. Dios es el único ser que no miente. Dios es el único ser que sus promesas se han cumplido al pie de la letra. Dios es el único que no puede mentirnos, y Él sí ha cumplido su palabra. Él sí cumple lo que promete. Por lo tanto, la fe de un cristiano, la esperanza, es el objeto de la palabra del Señor. Cuando Él ha dicho algo, se hace. Esa es nuestra confianza. Ahora yo quiero que veamos en el capítulo 11 algunos detalles interesantes de lo que este escritor hace o escribe a los hermanos hebreos. En el capítulo 11 se ha dicho que es el museo de la fe. Es la galería donde se encuentran todos esos personajes que un día tuvieron fe en Dios y salieron adelante. En donde nosotros, el capítulo es donde nosotros encontramos nombres de muchas personas que por su fe lograron ver realizado aquello que para el hombre es imposible hacer. Aún el escritor dice: me faltaría tiempo para seguirles contando de muchas personas más que por la fe lograron grandes hazañas, lograron grandes milagros, muchas proezas sobrenaturales lograron por medio de la fe. Pero el punto que yo quiero llegar en esta ocasión es a lo que dice Hebreos 11, verso 35 al 39. Y aquí es donde yo me quiero detener para que usted y yo entendamos el punto de lo que Hebreos dice. Oiga, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Quiero que entendamos esta parte, hermano, amigo, que usted está en esta ocasión con nosotros. El escritor da una lista bien amplia de personajes que mediante su fe experimentaron grandes milagros, lograron ver grandes maravillas, hicieron grandes hazañas. Pero luego dice: mas otros fueron atormentados, experimentaron vituperios, azotes, prisiones, fueron apedreados, aserrados, muertos a filo de espadas. Anduvieron errantes por los desiertos, en cuevas, en cavernas. Y todos estos, dice, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron
lo prometido. Entendamos esto. Aquí hay dos grupos de personajes. Unos que por la fe vieron milagros, fueron sanados, fueron liberados, fueron salvados milagrosamente, provistos de una manera sobrenatural. Pero hubo otro grupo, dice el escritor de Hebreos, que aunque tuvieron fe en Dios, ellos sufrieron, recibieron azotes, fueron muertos. Y a mí me llama la atención lo que dice: y no recibieron lo prometido. Dos grupos de personas. Casi siempre nos enfocamos en el primer grupo. Noé, que por la fe se salvó, construyó el arca, él y su familia. Moisés, que por la fe de sus padres fue puesto en una barquilla y Dios lo preservó. Que por fe desechó toda la riqueza y los nombres y la posición de Egipto y huyó al desierto. Vemos nosotros la historia de Josué, que por fe conquistó reinos. Vemos la historia y la mayoría nos enfocamos a hablar de esos hombres de fe, de esos hombres que alcanzaron grandes cosas, de esos hombres que hicieron cosas extraordinarias. Y qué bueno es que aparezcan en la Biblia, porque esos hombres nos dan ánimo a nosotros. Esas personas a nosotros nos inyectan un gran ánimo, un gran valor de que si ellos consiguieron cosas imposibles, ¿por qué nosotros no vamos a poder conseguir cosas gloriosas si el mismo Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros? Nos animan, nos fortalecen saber de ellos. Pero hay otro grupo que menciona el escritor de Hebreos aquí, del que no hablamos mucho a veces. Y cuando yo estaba estudiando la palabra de Dios en este capítulo, Dios me comenzó a llevar a ese grupo de personas. Sí, ese otro grupo de personas que sí tuvieron fe. La misma fe que profesó Josué, la misma fe que profesó Noé, la misma fe que tuvo Sansón, la misma fe de Barak, la misma fe de ellos, también la tuvieron estos otros personas. Pero hay una diferencia que revela Hebreos. Ellos fueron azotados, anduvieron errantes, fueron perseguidos y al final murieron sin haber visto el milagro de su liberación, el milagro de su salvación. No recibieron lo que se le prometió. Encontramos muchos ejemplos de estos en la Biblia. Yo solamente le voy a mencionar dos para que usted busque los demás en la palabra del Señor. En Mateo 14:10 encontramos la historia de Juan el Bautista, aquel que bautizaba en el Jordán, el mismo que bautizó a Jesús en el río. La historia de este hombre es, digámoslo así, trágica, porque dice la Biblia que fue encarcelado por causa de traer a luz el pecado del emperador que estaba en ese momento, Herodes. Por esa causa él fue encarcelado. Y dice la Biblia que fue decapitado por Herodes. Juan el Bautista no vivió mucho tiempo. Cuando nosotros vemos la historia de él, él fue el que le vino a preparar el camino al Mesías. Él fue el que vino a preparar los corazones de los judíos. Él bautizó con bautismo de arrepentimiento a las personas que creyesen en el reino de Cristo. Pero cuando llegó el momento crucial en su vida, él estuvo en la cárcel.
y fue muerto trágicamente por el emperador. Él no pudo vivir mucho. Es uno de los hombres ejemplos que no alcanzaron lo que se le había prometido. Otro de los hombres que nosotros encontramos en la Biblia como ejemplo de esto es en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 59. Un líder de la iglesia apostólica del primer siglo, llamado Esteban. La historia nos dice que él estaba predicando la palabra de Cristo. Una multitud de judíos le estaban escuchando mientras él describía la historia del pueblo de Israel y cómo es que el Cristo de la gloria había descendido para venir y perdonar los pecados de ellos. Pero dice la Biblia que en un momento de su prédica no pudieron resistir la forma como hablaba Esteban a ellos, cómo los confrontó con su pecado. Y dice la Biblia que furiosos comenzaron a tomar piedras y lo mataron. Murió apedreado. Ahí encontramos la historia en Hechos 7. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Un líder de la iglesia apostólica muere apedreado por una turba enfurecida de judíos religiosos. Y podríamos seguir citando muchos más ejemplos en la Biblia de personajes bíblicos que sufrieron, tal y como lo dice el escritor de Hebreos en su capítulo 11. Pero otros sufrieron cárcel, persecución, filos de espada llegaron a sus vidas. Comienza a describir de otro grupo de personajes que a pesar de su fe no vieron un milagro de salvación, no vieron su liberación. Aquí es donde surge una pregunta en común para este grupo: ¿por qué no los libró Dios? Si tenían fe, como la fe de Noé, como la fe de Moisés, como la fe de Barak, como la fe de Sansón, si tuvieron fe como aquellos que alcanzaron proezas, ¿por qué no fueron librados también ellos? ¿Por qué no vieron milagros de liberación, de salvación en su vida física? Esa es la pregunta que surge de parte de esta situación. Es a ellos a que se refiere el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, cuando dice: a pesar de tener buen testimonio de fe, no recibieron lo prometido. Pero ahora la pregunta es: ¿por qué mantuvieron su fe en Dios estos hombres? Entonces, ¿por qué no negaron a Jesús? La Biblia dice que Esteban, mientras estaban cayéndole las piedras en su rostro, en su cuerpo, él elevó la mirada al cielo y dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y todavía dijo él: no les tomen en cuenta este pecado. Esteban estaba perdonando a esa multitud que lo estaba apedreando en ese momento. ¿Qué lo llevó a este hombre a no negar a Jesús a pesar de la circunstancia en la que él estaba muriendo? Fue una muerte dolorosa, una muerte lenta y dolorosa. Pero ¿qué le llevó a él y a todos estos otros a no negar a Dios y a mantener el testimonio de su fe activa? ¿Qué lo llevó a estos hombres? ¿Por qué siguieron creyendo en Dios hasta el final de su vida? La única respuesta que yo encuentro es que ellos servían a Dios por amor. Sí, no había otra cosa que moviera su corazón a creer en Jesús, a creer en Dios, que el amor. Es que ellos habían entendido y aprendido algo muy importante de Jesús.
Y el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos capítulo 5 y verso 8, dice estas palabras que usted seguramente las ha oído y las ha pronunciado en alguna ocasión. Grábeselas en su corazón. Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Escuchó eso, hermano? ¿Escuchó eso, amigo? Pablo y los demás discípulos de Jesús llegaron a comprender una cosa tan importante, que era el amor de Dios. Es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Es un amor que no puede ser comprendido con una mente carnal y natural. Es un amor infinito. Es un amor incomprensible. ¿Sabe por qué? No había nada en nosotros que pudiera beneficiar a Dios. Nada. No teníamos nada que Dios pudiera ver como algo valioso, o lo cual Dios pudiera estimar algo grande de nosotros, para que Él viniese y muriese por nosotros en la cruz del Calvario. Éramos pecadores, dice el apóstol Pablo. Éramos personas inducidas al mal, al pecado. Le habíamos fallado a Dios, lo habíamos ofendido a Él. Éramos pecadores. Habíamos perdido todo el valor que Dios nos dio al principio, y por nuestras malas decisiones nos fuimos por caminos equivocados. Pero ¿qué es lo que movió a Dios a venir a morir en la cruz? Fue su perfecto amor. Es que yo no encuentro otra respuesta. Si usted encuentra otra respuesta en la vida, o en la Biblia, o en algún otro libro de esta tierra, hágamelo llegar y dígame: mire, pastor, he encontrado otra razón por la que realmente Dios vino a morir por nosotros. Es que nosotros teníamos algo, nosotros teníamos un tesoro, nosotros teníamos un valor que nadie podía. Él lo vio porque era Dios. No, si usted lo encuentra, dígamelo. Pero yo no encuentro otra razón por la que Jesús pudiera venir, dejar su trono de gloria y vestirse de humanidad y venir aquí a la tierra para poder morir por nosotros, siendo aún pecadores. Yo no encuentro otra razón más que el amor sublime y perfecto que Dios tuvo para nosotros. Hay una frase que me gusta decirla, y se le he dicho en muchas ocasiones: nosotros sin Dios no somos nada. ¿Oyó eso? Nosotros sin Dios no somos nada. Y Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Dios no necesita de mí, de usted. Él es soberano, Él es Dios infinito, y sin nosotros Él sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Él no valemos nada, no somos nada. Entonces, todos estos personajes del pasado que describe Hebreos fueron personas de gran fe, pero su fe no estaba fundada en los beneficios que obtenían de Dios. Y que este es el punto. Estas personas no tenían su fe en los beneficios que obtenían de Dios. No, su fe tenía el mejor fundamento que puede existir en esta tierra: el verdadero amor. Allí tenían la fe estos hombres. Ellos no servían a Dios por lo que le daba. Ellos no servían a Dios por lo que recibían. Su fe, su entrega, su servicio, todo su sufrimiento, su lealtad y piedad hacia Dios no estaba motivado por los beneficios, bendiciones, por el dinero, por la salud, por lo que Dios daba. No, ellos estaban fundados en el amor. Habían aprendido del maestro de maestros, habían aprendido del Señor de señores, habían aprendido del Rey de reyes, que lo más importante en este mundo es el amor verdadero. Eso era importante para ellos. Hubo un personaje en la Biblia que dijo
desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Se acuerda de este personaje? Sí, Job, así se llamaba él. Era un hombre que servía a Dios, era un hombre temeroso, era un hombre apartado del mal, era un hombre que sacrificaba a Dios con alabanza, con adoración, con el corazón. Pero cuando se vio envuelto en estas dificultades, cuando comenzó a perder sus bienes, cuando comenzó a perder su riqueza, cuando él estaba enfermo, cuando él no tenía nada materialmente hablando, entonces él dijo estas palabras: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. El Señor me dio, Él me lo quitó, no hay problema. Yo seguiré adorando a Dios, seguiré siendo fiel a Dios, seguiré bendiciendo su nombre. Bendito sea su nombre, dijo Job. Él no tenía su fe en las riquezas que Dios le había dado. Él no había puesto su fe en los bienes materiales que poseía. Cuando la esposa de Job llegó y le dijo: ¿aún retienes tu integridad ante Dios? Usted conoce las palabras que le dijo esa mujer: maldice a Dios y muere, quítate la vida, no tenemos nada, no hay comida, no hay frijol, no hay arroz, no hay nada. Entonces la mujer estaba diciendo: si no tenemos eso, ¿de qué sirve servirle a Dios? Si no tenemos bienes, ¿de qué sirve adorar a Dios? Si no tenemos bienes, si Dios lo quitó, entonces ¿para qué adorarlo? ¿Para qué servirle? Eso le estaba diciendo la mujer de Job. Por eso Job le dijo: ay, mujer, como una mujer fatua has hablado, como una mujer insensata, ignorante de las cosas de Dios, estás diciendo esto. Pero a pesar de todo lo que estaba pasando en la vida de Job, Job le dijo algo bien interesante a su mujer: ¿recibiremos lo bueno de Dios y el mal no? Le dijo. Qué palabras más interesantes las que Job dijo. Estaba diciendo: ¿le vamos a servir a Dios solo cuando estamos felices? ¿Le vamos a adorar a Dios solo cuando hay comida? ¿Vamos a ser fieles solo cuando Dios nos bendice? La fe de Job no estaba basada en lo que Dios le había dado. Y aunque el diablo lo calumnió y le dijo a Dios: no, si Job te ama, porque Él le ha dado tantas cosas, lo ha bendecido, lo ha cercado, alrededor de Él hay un escudo, tú lo has prosperado enormemente. El diablo le dijo a Dios eso. Pero para que Satanás quedara convencido que el corazón de Job no era de esa forma, entonces Dios le dio permiso a Satanás de ponerlo a prueba. Usted sabe la historia, para demostrarle a Satanás que el amor de Job era sincero, verdadero, y no estaba fundado en los beneficios que Dios le dio. Pero la gran pregunta es para nosotros: ¿seguiremos creyendo en Dios aunque no nos sane? Es una pregunta cauciosa, hermano. Déjeme pensarlo, déjeme ver un poquito, porque y las promesas de Dios, pues, y no me han dicho que Dios sana, no me han dicho que Dios no miente, no me han dicho que Dios sí es, Él sí cumple su palabra, no me han dicho ustedes que Dios sí cumple sus promesas. Sí, claro que sí. Y por eso dice Hebreos que por la fe estos hombres alcanzaron cosas extraordinarias, vieron milagros, fueron liberados, fueron sanados, fueron provistos. Sí, la fe funciona. Pero veámoslo el otro lado de la moneda, ese otro grupo de personas que teniendo fe no se les dio lo prometido. De ahí donde surge esta pregunta: ¿seguiremos creyendo en Dios aunque no nos sane? ¿Seguiremos teniendo fe en Jesús aunque no alcancemos a ver milagros extraordinarios en nuestras vidas? Son preguntas que solo usted se puede contestar, hermano. Son preguntas que solo yo me puedo responder. Pero todo dependerá de dónde está mi fe, en dónde se fundamenta nuestra fe. Ese es el punto.
¿Por qué servimos a Dios? ¿Por qué somos sus hijos? ¿Por qué somos parte de su iglesia? ¿Por qué lo adoramos a Dios? ¿Por qué oramos? ¿Por qué nos consagramos a Dios? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué diezmamos a Dios? ¿Por interés? ¿Porque hay beneficios personales después de hacer todo eso? Porque hemos visto que todo eso acarrea grandes bendiciones. Es cierto. La Biblia dice que Dios honra al que le honra. Es cierto. La Biblia dice que Él le da al que le pide. La Biblia dice que recibe el que busca. Es cierto. Pero si no nos da, seguiremos creyendo en Él. Pero si no nos sana, seguiremos sirviéndole a Dios. Pero si no me provee, seguiré siendo su hijo. Todo depende a dónde está nuestra fe, hermano. Todo depende en qué está fundada nuestra fe para Dios. ¿Es por interés? ¿Es por beneficios? ¿O es por amor verdadero que somos hijos de Dios? ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo acerca del amor verdadero? Primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 4 al 8. Usted ya ha oído estas palabras, pero se las voy a repetir. Mire lo que dice Pablo acerca del verdadero amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. El verdadero amor, hermano, nunca deja de ser. Todo regalo material se va a acabar. Todo don espiritual que Dios le ha dado a la iglesia un día dejará de ser, dice el apóstol Pablo. Las lenguas son dones que Dios le ha regalado a la iglesia. Los milagros son regalos que Dios le ha dado a la iglesia. Pero todo eso va a acabarse, todo eso va a pasar un día. La ciencia, el conocimiento, la sabiduría misma, todo eso pasará un día. Y lo único que permanecerá para siempre, dice Pablo, es el amor. Amor verdadero de Dios. Lo único que mantiene en el universo es el amor que le hemos tenido a Dios. El mundo nos ha vendido algo que disfraza con la palabra amor. Sí, el mundo vende amor barato, disfraza con la palabra amor muchas cosas, pero realmente no es un amor sincero. El amor que el mundo ofrece está basado en los beneficios y resultados que una persona puede obtener de otra. Y es por eso que se pregunta a menudo: ¿y ahí en la iglesia qué te han dado? ¿Y ahí en la iglesia qué te van a dar? ¿Cuáles son los beneficios que vas a obtener de ser miembro de esa iglesia? ¿Vas a ganar algo? Esas son las preguntas que hacen a veces a nosotros. ¿Cuáles son los beneficios que estamos recibiendo nosotros? Esa gente no entiende que el verdadero amor de Dios no funciona de esa manera. ¿Y que acaso no se recuerda lo que dice la Biblia?
No conocen lo que dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Oiga lo que dice Juan, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la palabra clave es que ha dado a su Hijo unigénito. Sí, ahí está la clave. El amor de Dios es aquel que comienza dando, no recibiendo. Sé que fue Dios el que se dio a sí mismo. Entiéndalo, hermano, entiéndalo, amigo. El verdadero amor de Dios no pide primero. El verdadero amor de Dios da. Y hay un principio que dice la Biblia, que dando es como recibimos. Entonces no entiendo por qué las personas, no todas, pero algunas, tratan de ver qué beneficios, qué resultados. Y si ven que no hay buenos beneficios, buenos resultados, dan la vuelta y se van. Lástima, porque si hubieran creído, si hubieran hecho lo que la Biblia dice, si hubieran dado primero a Dios, si su vida hubiera sido primero ofrecida en sacrificio a Dios, si hubieran dado su corazón a abrirlo para Dios, hubieran recibido cosas extraordinarias y maravillosas de Dios. Qué lástima. Qué lástima por esas personas que no entienden que el amor de Dios está basado en dar. Fue Dios el que se dio primero. Por eso dice el apóstol Pablo, éramos pecadores, pero Dios murió por nosotros. Jesús murió por nosotros. Vuelvo a decirle y a insistirle a usted, hermano, amigo, seguiremos manteniendo nuestra fe en Dios, aunque no veamos los milagros prometidos. Yo no quiero desanimarlo hoy en esta ocasión. Yo no quiero que usted diga, ay, hermano, entonces eso que usted está diciendo, eso ya no me va conmigo, eso ya no me agrada, eso ya no me gusta, porque yo he venido aquí, yo estoy aquí porque me han dicho que Dios sana, que Dios perdona, que Dios sí, claro que sí, y que ese es el objetivo de Dios: bendecir, sanar, prosperar, libertar, levantar, sanar. Eso es lo que Dios quiere. Para eso ha venido. Él dijo, he venido para dar vida y vida en abundancia. Si el que ha venido a destruir es Satanás, el que ha venido a hacernos infelices es el diablo, el que ha venido a destruir son los demonios que andan de un lado para otro tratando de destruir a las almas. Pero el Señor Jesucristo tiene un plan diferente para todos. Pero ¿sabe qué? Llegará el momento en que Dios va a probar si es un amor verdadero el suyo y el mío. ¿Sí? ¿O a usted le gustaría que alguien que le dice te amo lo traicione? ¿O a usted le gustaría que alguien que le dice te amo lo trate mal? ¿A usted le gustaría eso? Yo creo que no. Y va a llegar el momento en que usted tiene que probar el amor de esa persona. ¿Por qué Dios no puede probar el amor que tenemos nosotros, que profesamos nosotros a Él? ¿No le parece? Dios está en su derecho de probar si le amamos de todo corazón o si estamos aquí solo por milagros, por beneficios. Jesucristo lo dijo claramente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la prueba más grande que nosotros podemos hacer a Dios: demostrarle que le amamos. ¿Cómo? Guardando su palabra, obedeciendo sus mandamientos, siendo fieles y leales a Dios en las buenas y en las malas, porque Dios ya lo demostró. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El
escritor de Hebreos dice: hay un grupo de hombres y mujeres que por su fe alcanzaron grandes cosas. A mí me alegra oír de esos hombres. Me motiva leer las historias de ellos en el Antiguo Testamento. Me gusta predicar de la fe que esos hombres pusieron en Dios y que les logró a ellos ver cosas extraordinarias. Me motivan, me animan a seguir adelante, creciendo en mi fe personal. Pero Dios me estaba diciendo: ¿sabes qué? Hay otro grupo de hombres, hay otro grupo de mujeres que también tuvieron la misma fe, pero ellos no recibieron, ellos no vieron esas cosas que vieron los otros. ¿Y sabes qué? Ellos me siguieron amando aún así. Ellos me siguieron sirviendo aún así. Ellos me siguieron adorando, aunque no recibieron, aunque sufrieron, fueron azotados, castigados, desterrados, pero aún así me amaban y no me negaron en ningún momento. Esa es una fe distinta, hermano. Esa es una fe extraordinaria, de amarse y todavía seguir amando a Dios sin haber visto cosas gloriosas. Mantener una fe y un amor y una fidelidad a Dios sin haber recibido lo prometido. Esa es una fe fuera de este mundo. Es una fe extraordinaria. ¿Y sabe qué? Yo estoy consciente que llegará algún momento en que Dios va a tener que probar nuestra fe. Él va a probar el amor que nosotros le profesamos. Si nosotros hemos venido a sus pies por beneficios, solamente en medio de la prueba nos vamos a correr. En medio de la adversidad vamos a negarle, vamos a blasfemar, vamos a murmurar, nos vamos a dar la vuelta y nos vamos a ir. Pero si estamos por amor verdadero, nos mantendremos firmes y fieles a pesar de todo. ¿Qué le parece si oramos a Dios en esta ocasión? Ahí donde usted está, cierre sus ojos y digámosle a Dios: bendito Señor, he comprendido el mensaje de esta hora, Señor. He entendido lo que significa el amor verdadero, Señor, hacia ti. Eso es algo, Señor Jesucristo, que yo no quisiera experimentar. El sufrimiento, la prueba, la tentación es algo que no quisiera enfrentar. Pero si eso es para probar mi amor hacia ti, solo le pido la fuerza, solo le pido que no me suelte de su mano para salir adelante en toda circunstancia. Yo no quiero amarlo por los beneficios nada más, Señor. Yo no he venido a sus pies solo por los milagros. Yo no he venido solamente por las provisiones milagrosas. No, yo no estoy aquí solamente por los beneficios materiales y físicos que usted me pueda dar, Señor. Yo estoy aquí porque lo amo, Señor. Porque he visto que usted nos amó primero a nosotros. Su amor incondicional, su amor infinito, todavía, Señor, se puede ver a través de los días que nosotros estamos en esta tierra. Y de ese amor es el que yo quiero tomar para amarle a usted, Señor. Un amor sincero y verdadero, que no va o no está basado en los beneficios materiales, más bien está basado en el amor sincero. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por habernos hablado de esta manera, de esta forma a esta hora, Señor. Vamos a esforzarnos por amarle con el amor sincero, Dios mío. Gracias le damos
en el nombre de Jesús.